Gobiernos de Honduras, cómo llegaron y cómo salieron. En la década de 1920, el candidato del Partido Liberal Republicano, Rafael López Gutiérrez, toma la posesión como presidente de Honduras. López Gutiérrez entra a la presidencia después de la Primera Guerra Civil hondureña, cuando el presidente Francisco Bertrán intentó lanzar como candidato oficial del partido a su cuñado Nazario Soriano. También se unió a la pelea el general Vicente Tasta Carrasco, y después intervino el embajador estadounidense para que Bertrán saliera del poder y abandonara el país. Debido a esto, Rafael López Gutiérrez había sido declarado héroe por el liberalismo al derrotar al dictador Francisco Bertrán Barahona. El mandato de López Gutiérrez duró 4 años, de 1920 a 1924. Él fue el primer en ocupar el palacio presidencial. Al finalizar su término empezaron conflictos, otra vez debido a que se estaban pidiendo que se llevaran a cabo campañas de elecciones abiertas. Se hicieron y el resultado terminó con Tiburcio Carías Sandinos como el ganador, ya que el Partido Liberal de Honduras no se podía unir alrededor de un solo candidato y terminó partiéndose en dos grupos distintos. Hubo un estancamiento porque candidatos no pudieron asegurar una mayoría. Se le dejó al presidente de la legislatura, pero ese cuerpo tampoco pudo obtener un consenso y alcanzar una decisión. Por esta razón, anuncia López Gutiérrez su intención de permanecer en el poder hasta que nuevas elecciones se llevaran a cabo. Cuando Tiburcio Carías se declaró presidente y un conflicto armado explotó, se tomó a cabo en La Ceiba con elecciones e intervención de los Estados Unidos, ya que ellos cuidaban sus intereses. También se calmó un poco estos conflictos y después de un tiempo el Partido Nacional de Honduras nominó a Miguel Paz Barahona y el 28 de diciembre gana la elección por unanimidad y asumió el 1 de febrero de 1925. En 1928 se acercaba el fin del mandato de Paz Barahona. El Partido Nacional de Honduras nombró a Tiburcio Carías como su candidato y el Partido Liberal Hondureño nombró a Vicente Mejía Colindres. Obtuvo una victoria decisiva sobre su oponente, Tiburcio Carías, y algo que fue muy sorprendente para el público de antes fue la aceptación pública de Carías y su derrota. Mejía Colindres asumió el cargo en 1929 con grandes esperanzas para su administración y su nación. En la década de 1930 y 1940, en 1932 son las elecciones que le darían el comienzo a la dictadura de Tiburcio Carías Sandino. A pesar de un malestar y graves tensiones económicas, estas elecciones fueron relativamente pacíficas y justas, una más con la intervención estadounidense y una Asamblea Nacional Constituyente. Se eliminó la prohibición de reelección y la extensión sería no de 4, pero sino de 6 años o más. Varias veces en 1936 y 1937 se intentó derrotar a Carías por parte del Partido Liberal y otros sectores, pero sin éxito. Carías seguiría por un segundo periodo de 6 años y no saldría del poder hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Una vez más intervino el gobierno de los Estados Unidos con el propósito de aliviar problemas en el centro de América y le urgió a Carías que permitiera elecciones libres una vez terminara su periodo actual, y Andino Carías, con 70 años de edad, cedió a estas presiones del gobierno estadounidense y anunció elecciones para octubre de 1948. Aspectos sociales de la década de 1920. Al final de la década de 1920 se registró la mayor producción bananera en el país, convirtiendo a Honduras en el principal productor de bananos del mundo. Sin embargo, la crisis de 1929 tuvo serias consecuencias en la industria bananera. En 1920, la lucha fue constante entre caudillos. Habían pedido la construcción del Estado de Nación,
marginando al país del mercado internacional. Las nuevas tecnologías, sin embargo, darían respiro a los sectores políticos ligados a la capital transnacional de la minería y el banano, que abrían uso tanto a las armas modernas como las metralletas, la aviación y el telégrafo para cambiar las relaciones de fuerza a su favor. En la década de 1930 y 1940, uno de los mayores cambios producidos en la ciudad de Tegucigalpa se desarrolló durante la administración de Tiburcio Carías Andino en 1933 y 1949, casi finalizando la primera mitad del siglo XX, produciéndose un nuevo proceso urbanístico de la ciudad, construcción y reparaciones de edificios, espacios públicos, mejoramiento en los servicios públicos, dándole una nueva cara a la capital en vista de entrar en una nueva etapa dentro del panorama mundial. Los años 40 fue un periodo de pruebas difíciles para las fuerzas progresivas de Centroamérica. Fueron los años del terror y de la represión. Miles de patriotas perecieron en manos de los verdugos y muchos fueron obligados a abandonar su patria. Para 1944, en la medida en que se define el resultado de la Segunda Guerra Mundial, la situación política en Centroamérica se ponía cada vez más tensa. Las dictaduras existentes hacían mucho que se habían asociado en la conciencia social con el fascismo. Para los pueblos centroamericanos, la batalla Stalingrado fue no solamente el símbolo de la caída del fascismo mundial, sino también el acercamiento del final de las dictaduras dominantes. Principales actividades económicas de la década de 1920. En esta década, el modelo de crecimiento agroexportador se consolidó después de los trastornos de la Primera Guerra Mundial. Durante este periodo, la especialización agroexportador alcanza su máximo. El café y el banano representan más del 70% de las exportaciones en todo el país y más del 90% en Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Durante la segunda mitad de la década, el exceso de oferta en el mercado mundial del café comenzó a sentirse, causando una reducción en la tasa de crecimiento del PIB en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras. Sin embargo, el ritmo de crecimiento se acelera debido a la incorporación de tierras vírgenes a las plantaciones bananeras. La modernización impulsada por la economía bananera estimuló la formación de una burguesía regional y la ciudad de San Pedro Sula se convirtió en el bastión de la fuerza del reformismo hondureño, que en la segunda mitad del siglo XX colisionaron inevitablemente con el caudillismo del interior del país representado por Tegucigalpa. Todo el primer periodo de Carías se llevó a evitar el golpe de Estado, así como en tratar de impedir colapsos económicos del país. La situación económica estuvo mal durante la década de los 30, en adición a la dramática caída de las exportaciones del banano causadas por la recesión mundial. Brotes epidémicos del banano hicieron estragos en toda la finca. En un solo año afectó casi toda la producción. Las áreas que más sufrieron estos ataques fueron las fincas ubicadas alrededor de Trujillo, que fueron abandonadas quedando miles de trabajadores desocupados. Para 1937 se había conseguido controlar estas enfermedades, pero muchas de las fincas que habían sido abandonadas quedaron sin uso porque el porcentaje de exportación que Honduras tenía antes de estas epidemias habían sido acaparados por otros países que aprovecharon esta estrategia. En 1940 se inicia la lucha de la clase obrera y campesina por mejorar las condiciones de vida y trabajo, ya que son las plantaciones de bananos, algodón y café. Se pagaban los sueldos muy bajos que apenas se ajustaban para sobrevivir. Las políticas imperialistas otra vez saqueaban a Centroamérica, llevando las riquezas y desarrollando una economía insostenible, desarrollando monocultivos y obligando a los países a importar los productos básicos de consumo como maíz, frijoles, leche, carne y harina.
Conflictos y dificultades que sufrió el país y cómo los afrontó en la década de 1920, 30 y 40. Uno de los principales conflictos que se dio fue el acaparamiento de tierras por parte de las bananeras. Se debió también al fracaso de la política agraria del Estado para satisfacer sus ambiciones. El protagonismo político de los trabajadores bananeros, como el de los asalariados urbanos, fue interrumpido por la dictadura mediante la vigilancia y el control que ejercían sus comandantes. La década de 1940 especialmente vivió el despertar político de las hondureñas e inicio de esa crearon los primeros grupos organizados de mujeres para luchar por sus derechos políticos y lograr su superación intelectual. La creación de nuevos medios de comunicación reflejó nuevamente la concentración del dinamismo sociocultural en la capital y en las ciudades. Las exportaciones bananeras y mineras entraron en una etapa de recuperación, al igual que las situaciones financieras del Estado, que fue favorecida por el ingreso de fondos proveídos por el gobierno extranjero. Papel de países extranjeros en la economía y la política del país. Primero cabe mencionar cómo Honduras se pudo incluir en la economía mundial. Gracias a la reforma liberal, tenían como objetivos consolidar una economía de exportación que les permitiera vincularse al mercado mundial y la unificación de los estados nacionales. La reforma liberal en Honduras se inicia con el ascenso del poder de Marco Aurelio Soto el 27 de agosto de 1876. El presidente Soto y Ramón Rosa, el secretario general del gobierno, fueron los principales ideólogos del reformismo liberal en Honduras. La obra comenzada por ellos fue continuada por los gobiernos de Luis Bográn, Ponciano Leiva, Domingo Vázquez, Policarpo Bonilla, Terencio Sierra, Juan Ángel Arias y Manuel Bonilla. Honduras ofreció todo tipo de incentivo para los hondureños y extranjeros para fomentar la exportación, principalmente agrícola, e inversiones en el país. De estas fue la más importante por mucho la exportación bananera, siendo la que acaparó la mayoría de la inversión extranjera. Pero estas exportaciones e inversiones no trajeron ninguna ganancia al Estado hondureño. La renta aduanera y el monopolio del aguardiente se consolidó como la fuente de ingresos más importante de ingresos corriente en el país. En 1920, durante la época del enclave, las bananeras fueron el principal sustento económico del país, y quien fue el principal antagonista de esta época fue Estados Unidos. Para esta época el país pasaba por su mejor momento, debido a que la industria del banano estaba en su máximo apogeo. Una de las empresas que estaba involucrada en esa época era la United Fruit Company. Se estima que el valor de las tierras bananeras era valorada en $26 millones para la época, superando a sus demás tierras en Colombia y Costa Rica. En Honduras se extendió a 6.000 acres en 1912 a 87.000 en 1924. Este incremento se dio gracias al fracaso de la política agraria del Estado, en el cual se suponía que serían lotes alternos, que se reservaba una pasársela de tierra para el Estado. Esto se ideó para que los agricultores locales tuviesen tierra donde realizar sus actividades agricultoras. Pero como dijimos antes, esto fracasó, y las compañías bananeras tomaron esas tierras ilegalmente. Pero, ¿por qué se dio esto? Durante esta época cabe destacar que en el poder se encontraba Tiburcio Carías Andino. Tiburcio logró llegar al poder gracias al apoyo de las bananeras, tanto económico como moral, brindando recursos monetarios como préstamos al Estado y poder militar, que era utilizado para oprimir a la sociedad. Este apoyo a Tiburcio era debido a los beneficios a las bananeras y cómo dejarlos obtener las tierras que les permitía el Estado, y así aumentar sus plantaciones convirtiéndose en una influencia económica en el país, siendo una influencia en la política también. En esta época también influenciaban los países de Europa, que mantenían una relación económica con el país. Un ejemplo de estos países fue Alemania, siendo uno de los compradores de Europa. Pero debido a la Primera Guerra Mundial, los países europeos redujeron su comercio con Honduras al mínimo. En 1918, Honduras le declara la guerra a Alemania, confiscando sus posesiones a los pobladores alemanes en el país. Debido a esto, se afectó la economía del puerto del país, debido a que los comerciantes alemanes
eran los que más aportaban a la economía de los puertos. Debido a esto, se facilitó el monopolio que las compañías bananeras ejercían sobre la economía hondureña. Durante la época de 1930, más exactamente durante el año de 1936, en el continuo de la dictadura de Tiburcio Carías Andino, Estados Unidos formaba aún parte como el país de apoyo al país. Durante esta época, Carías mantenía un régimen de dictadura, gracias al continuo apoyo de las bananeras, siendo no solo parte de la economía del país, sino también formando parte de la forma de gobierno de la época. La población vivía bajo el poder militar del gobierno, y también por las industrias bananeras, pero los pobladores no se quedaron callados. Muchos iniciaban protestas y revueltas, pero eran de inmediato paradas por parte del gobierno. El tiempo era duro para los agrícolas locales, ya que sus tierras eran arrebatadas por estas compañías. Todo esto para proteger la inversión de los Estados Unidos en el país. Con ayuda de las bananeras, Carías logró estar en el poder por casi 2 décadas, y era inevitable que una alianza con Estados Unidos. Carías anunció la alianza sin consultar a nadie en 1938, pero en 1941, tras la agresión japonesa a Pearl Harbor, se proclamó una adhesión al gobierno estadounidense. En la década de los 40, las cosas no son muy diferentes. La dictadura de Carías continúa hasta 1948. Durante estos restantes 8 años, Carías proclama que su manera de gobierno es la que salvará a Honduras, ya que la paz y el orden fueron la columna vertebral de su gobierno, todo bajo el ala del gobierno de los Estados Unidos, que se beneficiaba del país, dejando que el país se empobreciera cada vez más por culpa de esto. Se puede ver que durante esta época el pueblo hondureño sufrió por culpa del gobierno. 3 décadas de los Estados Unidos y el gobierno de Carías oprimieron a la gente que de nuestro país, dejando cada vez más empobrecido al país. Guerra Civil de 1924. Esta guerra inició como resultado de las elecciones de 1923. En este año ninguno de los 3 candidatos logró la mayoría de votos. Estos candidatos fueron el general Tiburcio Carías Andino, quien en un futuro se convertiría en el dictador del país, el doctor Policarpo Bonilla y don Juan Ángel Arias. Al no alcanzar la mayoría de votos absoluta señalada por el artículo 79 para la elección de un presidente, las elecciones fueron muy reñidas en 1923. Pero debido a que ninguno había logrado la meta, aún se tenía otra forma de elegir al presidente. La Constitución de 1894 delegaba al Congreso la elección del nuevo mandatario, vicepresidente y magistrados. Según la Constitución, estos elegidos deben ser los más votados. El Congreso sería en donde se libraría esta lucha, pero debido a la división de los partidos políticos de la época, esto no fue algo posible, así que el Congreso eligió al nuevo presidente. Para la elección se realizó la última sección en el Congreso el 31 de marzo de 1924. Y otro fracaso sucedió, ya que en esta reunión no alcanzó el quórum necesario para la elección de los nuevos funcionarios con el llamado Plan de la Paz de Barahona, que pretendía superar el conflicto de las fuerzas políticas. Cuando todo esto fracasa, el presidente del momento, Rafael López del Partido Liberal, decide tomar otra vez los poderes del Estado por medio de un decreto. Este decreto puso al país en estado de emergencia, ya que con este decreto se disuelve la Constitución de 1984. El decreto dicta: considerando que, no habiendo presidente, vicepresidente ni designados, no hay un funcionario a quien entregar la presidencia de la República para el nuevo periodo constitucional, y en este concepto es indispensable la existencia de un nuevo gobierno con facultades para evitar la anarquía y el desorden. Decreta. Artículo número 1. Convócase a una asamblea constituyente que se reunirá en esta capital en la fecha y con el número de diputados que se expresará en un decreto especial. En dicho decreto se reglamentará la elección de los diputados. Artículo número 2. Mientras se da cumplimiento al artículo anterior y se inaugura el número de régimen constitucional, el presidente de la República asume todos los poderes del Estado, los cuales ejercerá discrecionalmente, quedando suspenso el imperio de la Constitución. Artículo número 3. Los tribunales continuarán ejerciendo sus funciones de conformidad con las respectivas leyes en todo lo que no se oponga con la disposición del orden público. Artículo número 4.
Los actuales funcionarios y empleados civiles, militares y administrativos del Estado continuarán en sus puestos con arreglo al artículo anterior. En enero, exactamente el día 31, el general Carías saldría de Tegucigalpa a medianoche para reclamar justicia, iniciando una revuelta que él llamaría revolución. Debido a esta elección del general López Gutiérrez, muchos cargos fueron abandonados, como por ejemplo, el ministro de Guerra Dionisio Gutiérrez. Los partidarios de Carías también acompañaron a su general, renunciando a sus cargos. El 4 de febrero el general Mariano Beltrán mandó a 125 hombres que tomaran Ciguatepeque. Con la guerra llegan muchos problemas. Uno de ellos es cómo mantenerla. Los partidos tradicionales, ya que representan a las clases sociales privilegiadas, ellos fueron apoyados por los terratenientes locales. Esto les permitió afrontar las necesidades de la guerra. En muchas de las guerras, esto ha sido una de las formas de afrontarlas por parte de los opositores. En cuanto al gobierno de López Gutiérrez, comienza a cobrar los impuestos. Como era de esperarse, los comerciantes extranjeros y los imperialistas no estaban nada contentos con estas acciones, causando un repudio hacia el gobierno. Y así comienzan a darle pleitos en ciudades como Marcala, Gracias, La Esperanza y Santa Rosa de Copán. El 14 de febrero, el general Ferrera, uno de los conservadores, toma la ciudad de Comayagua. El general Tosta toma San Pedro el 3 de marzo. Con el paso de la guerra muchas cosas pasaron. Entre las más destacables es que el general López Gutiérrez se enferma y luego muere. Con la muerte del presidente no termina la guerra. El Estado queda al mando del Consejo de Ministros. El 9 de marzo ganan la batalla de Zambrano, dejando así la entrada libre a Tegucigalpa. Los conservadores toman la Ceiba el 13 de marzo. Ese mismo jueves 13 de marzo, en Tegucigalpa, muchas de las familias estaban preocupadas por este suceso. Algunas abandonaron sus casas esperando un ataque durante la noche. Sin una idea clara de lo que pasaría, la batalla en Tegucigalpa es la que decidiría la historia. Esta guerra se decidió en Tegucigalpa, con la intervención del imperialismo de Norteamérica, quienes defendían el status quo, además de prevenir que esto llegase a más, no pudiese controlarse. Para las negociaciones, las fuerzas del general Carías presentaron el tratado llamado Convenio de Tilbarque, donde se proponía que el presidente provisional fuese Fausto Dávila. El país sería dividido en territorios bajo el mando de Carías y sus generales. En 1933, la situación política y económica de Honduras estaba impactada por los efectos de la depresión económica, así como por las consecuencias del periodo de la Guerra Civil de 1932. El nuevo presidente Tiburcio Carías Andino, quien asume la presidencia el 1 de febrero de 1933, tomó las medidas necesarias y convenientes para hacerle frente a los problemas. En el aspecto económico, el gobierno de Carías Andino puso en práctica una serie de medidas conservadoras para evitar el colapso económico, la reducción de los sueldos de los empleados públicos y la obtención de préstamos otorgados por bancos privados de Estados Unidos, avalados por las compañías bananeras establecidas en el país. Todo el primer periodo de Carías se lo llevó a evitar el golpe de Estado, así como el colapso económico del país. Mejoró el ejército, construyó muchas carreteras y sobre todo, estas revueltas lo convencieron de que el país no estaba todavía listo para gobernarse libremente, por lo cual fundó sus principios de continuidad para quedarse en el poder por largo rato. Las reformas constitucionales le permitieron a Carías Andino permanecer en el poder durante 16 años, del 1 de febrero de 1933 hasta el 1 de enero de 1949, a través de distintos organismos de cooperación internacional. El gobierno emprendió obras sanitarias, mejoró el agua potable e inició medidas para el control del paludismo. Construyó carreteras, creó centros educativos y de experimentación agrícola, y profesionalizó al ejército. Sin embargo, el conflicto bélico también significó el empeoramiento de la difícil situación económica, pues se redujeron las exportaciones del banano y esto repercutió en la reducción de los ingresos fiscales y en la escasez de divisas. El Partido Nacional, presionado por Carías, empezó una campaña para convencer al pueblo de que solo la continuación de él en el poder podría mantener el orden, la paz y la seguridad del país. Pero como la Constitución prohibía la inmediata reelección, el método que escogió para ejercer la continuidad fue formar una asamblea constituyente para escribir una nueva constitución, en la cual se establecería una cláusula por las cuales esas asambleas escogerían al primer presidente, que servía bajo esa constitución.
Los cambios mayores fueron eliminar la prohibición de la reelección inmediata del presidente y del vicepresidente, extender el periodo presidencial de 4 a 6 años, la restauración de la pena de muerte, la reducción del poder legislativo y negarle la ciudadanía y el derecho de votar a la mujer. El final de la Segunda Guerra Mundial marcó el inicio de la descomposición del régimen de Tiburcio Carías Andino, debido al surgimiento y fortalecimiento de nuevas fuerzas políticas y sociales, nacidas de la posguerra y del papel de la política del gobierno norteamericano para Centroamérica. Las protestas ante el gobierno de Carías se hicieron generalizadas, y varios grupos guerrilleros penetraron en el país con la intención de proclamar presidente a Heliodoro del Valle, que estaba exiliado en México. Pero no tuvieron éxito, y tras declararse una vez más en estado de emergencia, Carías Andino logró salir airoso de la peligrosa situación. La victoria ante los rebeldes animó al presidente a continuar en el poder. Amparándose en nuevos arreglos constitucionales, se mantuvo hasta 1949. La caída de gobiernos dictatoriales en Centroamérica contribuyó a desestabilizar el régimen de Carías Andino. A lo largo de estos años se van a ir repitiendo las injusticias a las masas populares. Los estudiantes se unen a la tan famosa marcha que organizan los liberales para protestar por el encarcelamiento de una gran cantidad de liberales. Pedían amnistía general y respeto a los derechos políticos de la ciudadanía. Este acontecimiento es el 4 de julio de 1944, estando integrada la marcha en su mayoría por mujeres, niños y estudiantes. Llegan a protestar frente a la Casa Presidencial. Portaban la bandera de los Estados Unidos. El embajador norteamericano señaló en aquella ocasión que la bandera de los Estados Unidos no debía ser usada o rebajada a esos fines. La multitud, al llegar a la Casa Presidencial, intenta romper la puerta principal. Ante esto, Carías se mantiene tranquilo, pero 2 días después, al realizarse la marcha en San Pedro Sula, la multitud es masacrada. La lucha contra la dictadura vuelve a cobrar impulso en 1944, año de la masacre. Los estudiantes lanzan un documento de manifestación tratando de presionar al régimen, cuyo texto dice: considerando que las circunstancias políticas internas e internacionales de Honduras hacen ya imposible e injustificable que el actual régimen continuista del Gral Tiburcio Carías sobreviva un solo día, considerando que la asistencia a las aulas universitarias de parte del estudiantado digno constituye en cierto modo una especie de solidaridad con el actual gobierno inconstitucional, y que por tanto es deber imperativo, ineludible e inaplazable declarar la huelga general de profesores y alumnos en la Universidad Central. Por tanto, la Agrupación Universitaria de Estudiantes de Honduras decreta, artículo único, la absoluta abstención de hacer acto de presencia desde hoy en las aulas de la Universidad Central, en las salas del Hospital General, en las oficinas de Sanidad, en la Asociación de la Cruz Roja, en la sala de emergencia de la Policía Nacional y oficinas de justicia. Ejecútese y cúmplase. A pesar de la represión, el movimiento estudiantil sigue protestando. El 11 de junio de 1946 celebran el Día del Estudiante, con actos públicos y lanzando propaganda contra el régimen. Hasta en este momento, los universitarios nacionalistas han pregonado siempre su adhesión al régimen dictatorial de Carías.